Hola a todas y a todos. El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, Región Centro, CREDOMEX, se congratula en presentar la conferencia dinámica La revalorización de la profesión docente, como tercera conferencia del ciclo Reinventar la profesión docente, retos y perspectivas. En esta ocasión, la conferencia será impartida por la maestra Beatriz Virginia Osorio González, jefa de la División del Lenguaje de esta distinguida institución. Durante esta actividad de formación a distancia, la maestra Beatriz explicará la importancia de la imagen social del maestro como un ejemplo a seguir, los cambios en la profesión y en la imagen social, la figura del maestro y la pérdida de su valor social, la revalorización del magisterio en la política educativa. Al finalizar la exposición de estos 4 subtemas, deberá de realizar 2 pequeñas actividades en el apartado de trabajo en clase, dentro de la plataforma Google Classroom, siendo más específico, en la clase en la que se inscribieron, para posteriormente tener la facultad de recibir su constancia vía correo electrónico. No olviden que al completar las 5 conferencias dinámicas que se emitieron y emitirán mes con mes, podrán ser acreedores a una constancia por el curso Reinventar la profesión docente, retos y perspectivas. Sin más que decir, los dejo en las hábiles manos de la maestra Beatriz Virginia Osorio González. Maestra Beatriz, las cámaras y micrófonos son suyos. Maestros, maestras, es un placer estar con ustedes a través de este medio. Y pues desde el CREDOMEX, hemos organizado un conjunto de conferencias dinámicas para poder mantenernos en contacto con ustedes y además propiciar la reflexión en torno a diversos temas relacionados con el quehacer de las maestras y los maestros en servicio. Yo soy Beatriz Virginia Osorio González. He tenido la oportunidad quizás de conocerlos de manera presencial a varios de ustedes a través de los cursos que ofrecemos en CREDOMEX. Soy la jefa de la División de Lenguaje, pero en esta ocasión no vamos a platicar acerca de la lengua española, sino que vamos a hablar sobre algo que estuvimos escuchando en los medios el año pasado con mucha fuerza, y es el tema de la revalorización de la profesión docente. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Bueno, reflexionar acerca de la información que hemos recibido sobre esta acción de revalorizar la profesión docente, qué significa, qué implica y desde cuándo se ha propuesto manejarlo. Valdría la pena pensar en que hace muchísimos años, quizás si nos remontamos a la época de nuestros abuelos, los maestros eran muy admirados. Un maestro era un personaje que tenía un peso fundamental en una comunidad. Era respetado, su palabra era escuchada no solo por los alumnos, sino por los padres de familia, incluso por las autoridades de la comunidad. Eran personas que se caracterizaban por su cultura, su conocimiento de muchos aspectos, no solo disciplinarios, sino también relacionados con el derecho, con aspectos de la vida o incluso con cuestiones productivas de la comunidad. Para los alumnos, su maestro o su maestra era un gran ejemplo a seguir. Se escuchaba que los niños decían: yo quiero ser como mi maestro, o quiero hacer esto como mi maestra. Incluso se lo ponían de ejemplo a sus padres: es que tú no lo haces o tú no lo dices como mi maestra.
Los padres de familia, cuando tenían alguna situación problemática, acudían al maestro para pedir su opinión, su consejo, porque era alguien que les inspiraba confianza. Una muestra, o para recordar a este tipo de maestros, los invitaría a ver el fragmento de una película. Es una película bastante viejita, fue transmitida o fue filmada en los años 60. El protagonista es un actor de renombre de la época de oro del cine mexicano, José Elías Moreno, y el director no es alguien muy conocido, pero esta película quizás algunos de ustedes recuerden haberla visto en su infancia, y es curioso que generalmente en el mes de mayo, alrededor del 5 de mayo, la transmiten en televisión abierta o incluso en algunos canales de cable. Entonces, veamos pues este fragmento para entrar en materia. Mi querido maestro don Cipriano, aquí me tiene ya de vuelta. Buenos días, le dé Dios, maestro. Aquí le traemos un recado. Un momento, amigos. Creo que es a la señorita profesora a quien le corresponde. Don Cipriano, le presento a usted a la señorita inspectora Victoria Cortés. Mucho gusto, profesor. No quiero engañarla, señorita. Ya se habrá dado cuenta. Ya lo sabe. Sí, maestro. Acabo de saberlo. ¿Hasta hoy? Sí, hasta hoy. Vi cómo todo el pueblo le guardaba el secreto. Cómo hombres, mujeres y niños estaban dispuestos a dar sus vidas por defenderlo. Cómo se rebelaban a la sola idea de que iban a quitarles a su amado maestro. Cómo su cólera se deshizo con su sola presencia. Entonces comprendí cuánto lo quiero. Eso hicieron. Son gente muy buena. Muy buena. Y hasta entonces se dio cuenta de que estoy ciego. Entonces supe que hay algo que vale más en un buen maestro. Algo mejor que los sentidos. Su concepto del deber, su vocación ejemplar, su dignidad de espíritu. No soy más que un humilde maestro rural, pero le agradezco mucho sus bonitas palabras. No son palabras, maestro. Por eso he insistido en ser yo quien lo invite a ir con nosotros al salón del Cabildo, para que el representante del señor gobernador le entregue la condecoración que merece. Yo no merezco nada. Todo el pueblo está ya reunido. No, Fermín. Yo no sé de estas cosas. Y no es el momento. Usted no puede defraudar a su gente, don Cipriano. Está en deuda con ellos. Tiene el sol. Pero ahora no puedo. Iré más tarde. Por favor, un poco más tarde. ¿Esperamos, Fermín? No se preocupen. Él vendrá. Nunca nos ha fallado. Vamos a arreglarlo todo. Bien, si tomamos nota del fragmento, se trata de un maestro rural. Podríamos ubicar la acción en los años 40 y hay partes importantes en el diálogo. La inspectora que le comenta todo lo que nos ha enseñado o lo que le ha enseñado esa comunidad, cómo la comunidad lo valora y van a darle un reconocimiento. Y él que dice, yo no merezco reconocimientos, soy un humilde maestro. Entonces nos ubicamos que hubo una época en la que el maestro era alguien admirado. Era alguien admirado, ¿por qué? No solo por sus alumnos, y también por los padres de familia e incluso por los miembros de la comunidad. Era alguien confiable, representaba para un grupo de personas o para una comunidad los más altos valores. Era respetado, es decir, su palabra, su opinión valía y las personas se acercaban a el maestro o la maestra con gran respeto. Incluso las autoridades educativas se acercaban a él
con gran respeto. Aquí en el video observamos la mujer es la inspectora que va de México a supervisar al profesor y su discurso o su actitud es de gran respeto hacia el viejo maestro. Era alguien preparado, decíamos, era alguien con una experiencia reconocida y constituía un ejemplo a seguir. Decíamos que no solo para sus alumnos, incluso para los egresados, para sus exalumnos y para los padres de familia. De algún modo era una figura de autoridad. ¿Por qué? Porque podía poner orden, por ejemplo, en una riña entre alumnos, pero también en un problema entre padres de familia, e incluso en el entorno de la escuela, si había alguna situación, el maestro podía salir y resolverla. Esto nos lleva a que era ampliamente reconocido por la sociedad, es decir, era muy valorado. ¿Qué fue entonces lo que pasó? ¿En qué momento nos caímos los maestros de este mundo romántico que podemos observar en la película Simitrio? Bueno, para ello habría que pensar en diversas razones. Primero, haríamos un recuento de qué ha pasado con la profesión docente. Todos ustedes conocen, han de recordar, el famoso libro de Alberto Arnaud, editado por el Colegio de México y también publicado en la Biblioteca de Actualización, de Historia de una profesión. Ahí nos habla muy ampliamente acerca de la trayectoria de los maestros de primaria, y Carlos Ornelas, en su libro sobre el sistema educativo mexicano, da también una visión sobre cómo fue cambiando la profesión docente. Nos dice Ornelas y también Arnaud que durante el siglo XIX la docencia era una profesión libre, es decir, yo me formaba como podía o era alguien que había estudiado en la universidad o de manera autodidacta y consideraba que podía y tenía interés en ejercer la docencia, entonces lo que yo tenía que hacer era sacar una licencia. Pero finalmente podía yo ejercer de manera libre, tuviera o no licencia. ¿Cómo se ejercía en ese momento? Sí había escuelas, había maestros adscritos a una escuela, pero los maestros ofrecían sus servicios. Incluso en varios lugares los padres de familia eran quienes directamente pagaban el salario al maestro. A medida que se fue avanzando en el siglo XX y poco después de haber terminado la Revolución, se decidió empezar a regular la profesión docente. Y entonces ya todos podían seguir siendo libres, pero tenían que tramitar una licencia, ya sea en el municipio, en la gubernatura o ante la Secretaría de Educación Pública naciente. Recuerden ustedes que la SEP surge en 1920 y que Vasconcelos tiene una tarea titánica, que es alfabetizar a toda la población del país. Entonces, ¿qué hace? Empieza a captar a todos los maestros que estaban libremente, a ofrecerles trabajo, a emplearlos, pero se da cuenta que no son suficientes y además los maestros pues generalmente estaban en zonas urbanas. Entonces empieza una gran cruzada, que es cuando se crean, por supuesto, las misiones culturales, pero además a los chicos cuando terminaban sexto año de primaria los mandaban como maestros a los lugares más alejados, es decir, eran profesores habilitados. Entre este panorama se logra, o con todos estos recursos se logra que un buen número de mexicanos sean alfabetizados. Pero en 1945 empiezan a notarse que hay como distintos tipos de profesores. Hay quienes egresaron de una normal, hay quienes ejercían de manera libre y tienen mucha experiencia, pero también hay todo este ejército de habilitados y el Estado decide formar o fundar el primer gran instituto de formación docente, que es el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio.
¿Cuál fue la primera intención o la labor principal? Ofrecer formación a todos estos maestros habilitados, es decir, que se convirtieran efectivamente en maestros que obtuvieran un título para ello. En este sentido, a mí me gustaría aclararles una cuestión. Como brújula o como línea de orientación, estoy siguiendo una propuesta de Alberto Martínez Boom, que es un académico colombiano, y él tiene una propuesta interesante para los países de Latinoamérica. Nos habla de dos periodos muy bien marcados. Uno es lo que él llama la escuela expansiva, que es un poco de lo que estábamos hablando, cuando los gobiernos tienen esta necesidad de ampliar la cobertura. La prioridad es que todo mundo sepa leer y escribir, al maestro, y la escuela competitiva, que está muy asociada a esta emergencia de la empresa como principal prioridad para los gobiernos latinoamericanos. Vamos a centrarnos en la primera parte, la escuela expansiva. Les decía, es cuando los gobiernos mexicano y de otros países latinoamericanos buscan que todo el mundo sepa leer y escribir, buscan ampliar la cobertura. Podríamos ubicar toda esta etapa desde los 40 hasta los 60 en el caso de nuestro país, y debido a la gran colaboración que tuvo el magisterio en esa amplia cruzada, el maestro va a ser una figura relevante. Es el maestro, el profesor, alguien que merece respeto porque gracias a él el gobierno pudo lograr su misión. Los maestros son apreciados, se les considera no solo como alguien que transmite conocimiento, sino como un educador, ya que, además de alfabetizar, incorporan a muchos estudiantes o a la mayor parte de los estudiantes en el mundo de la cultura y fortalecen los valores de la comunidad y de la familia. Un poco como lo que veíamos en la película Simitrio. Entonces el maestro es un educador. Su función principal primero fue alfabetizar, pero después esta formación integral entendida como la ampliación de la cultura y como la asimilación de los valores nacionales de la comunidad y de la familia. Incluso está esta percepción de la profesión docente como una misión. Para ser docente se requiere tener vocación porque finalmente la labor va a consistir o se equipara con la de un misionero que lleve educación a todos los rincones de este país. Es un profesional altamente valorado. ¿Y qué pasó con todo esto? Bueno, lo que ocurrió es que, acuérdense que de los 40 a los 60, nosotros tuvimos un sistema económico en ascenso que nos permitió desarrollarnos. Empezamos a solicitar préstamos y recursos por ahí de los 70 de los organismos internacionales. Y en este mismo texto de Martínez Boom, él tiene un planteamiento interesante, y es que después de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos a nivel mundial, sobre todo los que venían saliendo del conflicto armado, se pusieron un poco como a reordenar la economía mundial, y fue cuando distinguían entre países altamente industrializados o desarrollados como ellos mismos y países que estábamos en vías de desarrollo. Entonces se les ocurrió, a través de una serie de organismos, dar un conjunto de recomendaciones para que los países que no teníamos esos niveles de desarrollo, donde estaría considerado África, la mayor parte de Latinoamérica, pudiéramos alcanzar ese desarrollo. Y entonces como que dijeron, a ver, a través de la ONU, a través de partes de la ONU como la UNESCO, dijeron, bueno, ustedes
Es importante que se desarrollen, que estén a la altura de nosotros y les vamos a dar este conjunto de recomendaciones. Ese conjunto de recomendaciones tenían que ver con poner un poco en tela de juicio la educación, y es cuando empieza esta idea de, bueno, está muy bien, tienes una amplia cobertura, sobre todo en la educación primaria, no solo has logrado alfabetizar como país, no solo has logrado alfabetizar a la mayor parte de la población, sino que se ha ido avanzando en grados de educación primaria. Es importante que se pongan recursos en ese aspecto para que la población pueda alcanzar más niveles de educación primaria, y eso va a ser muy bueno porque va a contribuir al desarrollo económico como país. Los países latinoamericanos seguimos esas recomendaciones al pie de la letra. Había recomendaciones en otros aspectos, sin embargo, en el aspecto educativo, algunas de ellas son estas que les estoy comentando. El problema estuvo que a fines de los 70 y en nuestro país justo en los años 80, las recomendaciones no estaban o no se veían los resultados de estas recomendaciones, y al contrario, estábamos endeudándonos. Un hito o un punto fundamental que mencionan los analistas educativos es cuando en los años 80 el presidente de México declara que no le va a ser posible seguir pagando la deuda. Estamos muy endeudados y además es un problema, ya no hay de dónde. Al igual que México, lo mismo ocurrió en otros países del continente. Y eso nos lleva a pensar que las medidas recomendadas no tuvieron el efecto deseado. A todo ese fenómeno es lo que Martínez Boom llama el giro estratégico, es decir, fracasaron las medidas y había que darles la vuelta, había que cambiar la lógica. Hubo, por supuesto, negociaciones para poder financiar la deuda porque eran varios países, y vinieron otro grupo de recomendaciones. Estas recomendaciones más fuertes en el sentido de que el objetivo de la escuela, más que dar una formación integral, era formar el capital humano que se requería para alcanzar el desarrollo. Y bueno, los recursos humanos que estaba formando la escuela no respondían a ese objetivo. Es cuando se empieza a hablar de la calidad educativa. Ya se había logrado la cobertura, pero era necesario buscar la calidad. Casi desde los planes nacionales de desarrollo de fines de los 80 y sobre todo en principio de los 90, durante todos los 90, recuerdo que, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa de Desarrollo Educativo 95-2000, se decía, pues muy bien, el país ha avanzado en la cobertura, pero ahora el reto es la búsqueda de la calidad. Y finalmente, desde los años 90, ese ha sido el reto educativo. Estamos a la busca o en búsqueda de la calidad, y tristemente en el 2020 todavía, al parecer, no la hemos alcanzado. ¿De qué calidad estamos hablando? Bueno, de una educación tal que responda a necesidades básicas de aprendizaje. ¿Y quién determina esas necesidades básicas de aprendizaje? Estamos en el discurso de los años 90. Pues el sector productivo, porque el imperativo era lograr el desarrollo. Entonces los alumnos tenían que egresar de la escuela, no únicamente de la educación básica, sino de los trayectos escolares con las competencias necesarias para tener un desempeño eficiente dentro del sector productivo. Y bueno, todos estos técnicos y especialistas en educación que nos empiezan a hablar desde la investigación, pero sobre todo desde las agencias mundiales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional,
empiezan a incidir en cambios en la visión de la escuela, pero sobre todo en la visión del profesor. Ya no se trata del maestro, del profesor, empezamos a hablar del docente, que es un término técnico. Aquí recuerdo que en alguna ocasión estábamos trabajando unos materiales escritos y el corrector de estilo, buscando sinónimos, proponía que en algunas frases se incluyera el docente, pero al ver las frases en su conjunto yo le argumentaba, es que, a ver, en documentos técnicos, educativos, se habla del docente, pero entre los maestros o los alumnos no dicen mi docente, ahí va mi docente, dicen ahí va mi maestro. Tampoco dicen con qué docente te tocó, sino dicen qué maestro te va a dar tal materia. Es decir, la palabra docente es una connotación técnica. En la comunidad escolar todavía, afortunadamente, seguimos siendo maestros. Y bueno, también, además de esta denominación, se empieza a responsabilizar al maestro por la falta de calidad. Si no hay calidad en los aprendizajes es porque el maestro no está haciendo lo que le toca hacer. Es un poco la explicación que se dan a nivel, pues, de agencias internacionales, pero también a nivel de los gobiernos. Entonces, si el maestro no está a la altura de lo que se requiere, necesita profesionalizarse. Es decir, lo que quiero es que observen cómo de ese maestro sabio, confiable, respetado, vamos transitando hacia un maestro que ya no lo sabe todo. También la emergencia de la tecnología empieza a romper esta imagen del maestro tradicional. Hay medios para consultar la información, entonces el maestro ya no es quien lo sabe todo, y se empieza a pensar en el docente como un mero ejecutor del currículo. Acuérdense que, por ejemplo, en nuestro país el currículo lo diseña, lo elaboran especialistas que convoca la Secretaría de Educación Pública. Al docente le piden su opinión en consultas que más bien son de validación y, pues, si puede o no llevar a cabo lo que dicen los planes y programas, eso, al parecer, nadie se lo pregunta. ¿Con qué problemática se enfrenta ya en el aula para implantar un nuevo programa? Quizás la investigación educativa lo documenta, pero difícilmente llega a las instancias donde generan los cambios curriculares. ¿Por qué? Porque se ve al maestro como un mero ejecutor del currículo, de los planes, los programas, el uso de los materiales, etc. Estos factores muy macroestructurales inciden en la devaluación de la función docente. Ahora, que hay algo muy importante, al buscar información acerca de la revalorización de los docentes o de la devaluación de los docentes, resulta que no es un fenómeno privativo de nuestro país. Ustedes pueden encontrar en internet páginas, artículos relacionados con la forma como se sienten devaluados los maestros de Perú, de Argentina, inclusive de Chile y hasta de Japón. Es decir, esta visión de la escuela competitiva no es solo para los países de América Latina, sino es la visión relacionada con la globalización de la economía. La escuela, y eso lo hemos escuchado en los últimos 20 años, hasta en el lenguaje coloquial o en los discursos de nuestras autoridades o incluso en las reuniones de consejo técnico, hay que desarrollar competencias para ser competitivos. ¿O cómo le hacemos las escuelas públicas para ser competitivos ante las escuelas particulares? Es decir, este ánimo del neoliberalismo y la globalización están o han permeado en toda la sociedad. Lo que se requiere
es que las escuelas sean competitivas, pero además que formen personal humano competente para tener un desempeño eficiente en el sector productivo y contribuir a la modernización o al desarrollo económico. Vamos, tiene diversos nombres de acuerdo al periodo en el que nos estemos ubicando. Lo que sí tiene que quedar claro es que, por una parte, toda esta situación macroeconómica fue contribuyendo a devaluar la figura de los docentes. Otra línea a través de la cual se ha devaluado es que en estos cambios sociales las profesiones que tradicionalmente eran muy valoradas, como ser médico, como ser abogado, como ser maestra, van perdiendo ese brillo, también debido a la alta demanda. Nos decían en algún momento, las universidades empiezan a restringir el acceso, por ejemplo, a las facultades de medicina, a las facultades de derecho, porque en teoría había muchísimos. ¿Qué pasa entonces con las normales? Bueno, al cuestionar la profesión docente, al considerarla de mala calidad, eso pasa también por las escuelas normales. Y algo que yo en lo personal siempre me he preguntado es cómo era posible que, al haber ingresado una normal a los 14, 15 años, egresar a los 18, tener una formación inicial de escasos 4 años, no he encontrado, que es un motivo de investigación, cuál era la fórmula de mis maestros para que el día 1 de septiembre, que empezaban las clases, estuviéramos, mis compañeros de generación y yo, en las escuelas de la periferia de la Ciudad de México, por acá por Iztapalapa, toda la salida a Zaragoza, muy cercana aquí donde estoy ahorita, a Texcoco. ¿Cómo era posible que todos esos muchachos saliéramos y el día 1 de septiembre no nos temblara la mano para trabajar con grupos de primer grado en aulas prefabricadas, sin tantos materiales, pero tuviéramos noción de qué era lo que teníamos que hacer? Sin embargo, hacia los años 80, que empieza todo este cuestionamiento a la formación de los docentes, se empieza a pensar que no están suficientemente formados, entonces se agregan años, ya no solo con 4 años después de la secundaria, sino había que cursar un bachillerato y después 4 años de licenciatura. Es decir, para que los docentes estuvieran bien formados era necesario un trayecto más amplio. Seguramente sí, pero al parecer tampoco era suficiente, porque una vez en el servicio se requería que de manera continua se estuvieran revalorando o actualizando los conocimientos. Y eso es una gran verdad, pero aquí lo importante en lo que tendríamos que pensar es en el peso que se daban a todas estas acciones. Entonces, ya para los 80s y sobre todo en los 90s, tenemos que la figura del maestro está bastante devaluada. Y entonces se empieza a buscar la llamada revalorización. Y vamos a ver, que es un poco el centro de esta plática, qué mecanismos se han establecido para el logro de esta revalorización. Aquí me distraería un poco para comentar un fenómeno interesante, y es que alrededor de los 90s, la mayor parte de los países de Latinoamérica emprenden un conjunto de reformas educativas. Por supuesto, no era la primera vez, sabemos que periódicamente se reforma la educación. En nuestro país podríamos pensar que después de esa gran reforma, que fue el Plan de 11 años, 1959-60, Luis Echeverría emprendió, o sea, 10 años después, una reforma
Pero de ahí, la gran reforma que se dio en nuestro país viene hasta los años 90, coincidiendo con las reformas que se llevaron a cabo en otros países de Latinoamérica e incluso muchas de ellas tomando como referente la reforma que se dio en España a partir de la transformación de la Ley General de Educación de ese país. Pero este conjunto de reformas latinoamericanas resulta que tienen muchos aspectos en común. ¿Cuál es el aspecto o cuáles son esos aspectos en común? Bueno, en primer lugar, es el hecho de que necesitan validación, reconocimiento social, y para ello tienen que llevar a cabo un pacto, es decir, convenios, ya sea con el sector productivo, con la sociedad civil, con las estructuras sindicales, pero un pacto social que permita sustentar las reformas que se van a llevar a cabo, que no son solo de índole curricular, sino también son reformas de carácter legislativo. Y posteriormente, los otros cambios que tienen que ver con estas reformas, que les decía, es una validación. Esta validación se hace además o antes del pacto a través de alguna consulta, alguna encuesta de la necesidad para sustentar la necesidad del cambio. Después viene este pacto social del que hablábamos. Después vendría el conjunto de transformaciones en la legislación, cambios curriculares y cambios en la formación de los docentes o cambios relacionados con el quehacer docente, que estos cambios pueden ser de índole laboral, de índole profesional en el aspecto de la formación inicial y continua. Bueno, varios de nosotros tuvimos la oportunidad de vivir algunos de estos, una reforma de este tipo. Quizás muchos de ustedes son muy jovencitos, los que tenemos más tiempo, nos tocó vivir la reforma de 1992. Es una reforma muy representativa de esto que les comentaba, de este tipo de reformas que se empiezan a implantar en los países latinoamericanos durante la década de los 90. Esta reforma, hubo una consulta para decir que todo lo anterior no estaba bien, que había que mejorarlo, y el pacto social que se firma es el Acuerdo Nacional por la Modernización de la Educación Básica, que se firma en mayo de 1992. Este acuerdo plantea tres grandes ejes: la reorganización del sistema educativo, que significó descentralizar los servicios. A cada entidad federativa le dijeron: aquí están tus escuelas, aquí están tus maestros, que antes eran federales, pero ahora denomínalos como quieras y aquí está el presupuesto para que lo sigas manteniendo. Esa fue, en México se había intentado desde los años 80 hacer esta descentralización, pero finalmente se lleva a cabo a partir del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Otro gran eje va a ser la reformulación de contenidos y materiales, es decir, un cambio de currículum. En ese entonces no se hablaba de modelo, se hablaba de planes y programas todavía. Y el siguiente gran eje es la revalorización de la función magisterial. Aquí hay algo muy importante. En la introducción del acuerdo definen al maestro como protagonista de la transformación educativa. Es decir, si los maestros no participan, no es posible transformar la educación. Y en esa misma introducción hay varias ideas interesantes. La primera es asociada con esta concepción del maestro como protagonista, es que es una persona que conoce las virtudes y debilidades del sistema educativo. Luego entonces, para echar a andar cualquier reforma, es necesario lograr su compromiso. Fíjense cómo todavía en ese momento la figura del maestro tiene fuerza, todavía su valor, todavía tiene cierto valor. Y bueno,
además de ser el protagonista, o es el protagonista por 3 razones, nos dice el acuerdo. Porque transmite conocimientos, todavía se toma en cuenta o se privilegia este asunto de la transmisión de conocimientos, pero además porque fomenta la curiosidad intelectual. Esto lo podemos interpretar con que ya tiene que ver con la formación de las futuras generaciones. De que haya un investigador, de que haya un buen biólogo, seguramente depende de un buen maestro que hubo detrás y que fomentó esa curiosidad intelectual, de que haya gente preparada o interesada en aprender, en estudiar más, en ampliar su cultura, dependió de la labor de un maestro porque fomentó esa curiosidad intelectual. Y además, este maestro protagonista sigue siendo un ejemplo de superación personal, es decir, se reconoce que los maestros saben y que tienen un interés por aprender más o aprender para hacer mejor su trabajo. Esta era la concepción que había en el Acuerdo Nacional de la Modernización de la Educación Básica, pero a pesar de esta concepción, es necesario revalorarlo. Fíjense qué paradójico. Es un acuerdo donde empieza valorando al maestro, reconociendo todo esto que les acabo de comentar, sin embargo, hay que revalorarlo. ¿Y cómo había que revalorarlo? Bueno, el acuerdo es muy claro en plantear 6 grandes acciones para revalorar la función magisterial. Primero, la formación. Se plantea o se dice o se piensa en ese momento, estamos hablando a principios de los 90, que aunque ya la formación es a nivel licenciatura, es insuficiente porque los planes y programas de las escuelas normales son antiguos, anquilosados, al igual que los maestros que trabajan ahí, y el normalismo es muy endogámico, no se permite la entrada a otro tipo, a profesionales o a otros sectores. Entonces, es necesario reformar la formación inicial, hacer nuevos planes y programas para las escuelas normales. El resultado, como de este razonamiento, fue el cambio curricular de 1997. Pero también para revalorar al maestro había que proporcionarle los medios, las facilidades para que se pudiera actualizar. De ahí surge un programa nacional de actualización y surge algo que ahorita para nosotros es cotidiano, que son los centros de maestros. Otra acción que tenía que ver con revalorar al maestro era poderle otorgar un salario profesional que le permitiera vivir decorosamente, mantener una familia y disponer de tiempo para su formación y para su acceso a la cultura. También dentro de la revaloración de la función magisterial se preveía el poder proporcionar a los docentes una vivienda digna. Es en este momento que para nivelar o relacionado con la formación y con el salario profesional, se crea este sistema de promoción horizontal que es carrera magisterial, que implica una evaluación del trabajo docente desde distintas perspectivas para poder ganar más. Y bueno, la última línea que daban, y esta me parece interesante porque la vamos a retomar más adelante, era el aprecio social por el trabajo docente. ¿Cómo se pensaba que se podía lograr ese aprecio social por el trabajo docente? Es muy curioso porque, al igual que la Ley General de Educación de 2019, en el acuerdo de 92 se dice que los gobiernos estatales y federales podían hacer ceremonias, organizar el otorgamiento de estímulos, de premios a los maestros destacados, tal como observamos que iba a ocurrir con el maestro del fragmento de la película Simitrio que vimos. Acuérdense que al final de la escena lo están esperando porque le van a dar
un reconocimiento. Entonces, el aprecio social se pensaba que podía ser a través de ceremonias de reconocimiento para los maestros. No tengo muy claro si es a partir de esta época que se empieza a instalar el hecho que los días 15 de mayo se organizan convivios, fiestas. Realmente son fiestas, tanto a nivel estatal como federal, para dar un estímulo a los maestros de 30 y 40 años, digo, el de 30 es la medalla Ignacio Manuel Altamirano, y hay como una distribución, vamos, a los de, recuerdo que a los maestros, no sé si de 40, 50 años creo, los recibían el presidente en Los Pinos, a los de 40 años a una de las fiestas iba el secretario de Educación o los gobernadores de los estados, y a las de 30 años mandaban a subsecretarios, pero había hasta una distribución para organizar estas fiestas para reconocer el trabajo docente con las medallas y por los años de servicio y con un estímulo económico. No recuerdo, pero tal vez fue a partir de esta época que se empezaron a instalar ese tipo de acciones. Bueno, aquí tendríamos que reflexionar. Finalmente, esto que se planteó desde 1992 se llevó a cabo, fue así como se planteaba en los documentos. Quizás algunos de ustedes puedan hacer memoria y recordarlo, quizás otros no, porque ingresaron al servicio mucho tiempo después. ¿Y qué fue lo que vino después? Bueno, ya varios les hemos platicado que en 2008 se firma otro acuerdo, otro pacto, no tan relevante como el anterior, pero que aspiraba a tener esa relevancia. En este pacto no hubo cambios legislativos, pero digamos de gran calado, como si se van a dar años después. Pero pues la alianza tenía preocupaciones relacionadas con la salud, la alimentación y nutrición, el desarrollo social y comunitario. Y bueno, su entorno preveía incidir en los centros escolares, en los maestros, en los alumnos. Fíjense muy bien cómo a partir de los 90 se instala esta necesidad de lograr la calidad educativa, y es 2008 y se tiene que firmar una alianza para lograr esta calidad. Y bueno, se hablaba y se llevó a cabo, por supuesto, una reforma curricular y evaluación. Todo esto, todos estos elementos que observamos en la diapositiva iban a permitir mejorar la calidad de la educación. Y bueno, en concreto, ¿qué decía respecto a los maestros? Bueno, aquí no solo había que profesionalizar ya a los maestros, sino también a las autoridades educativas. ¿Qué autoridades educativas? Por supuesto, no eran las de las secretarías estatales, sino eran las que ocupan la mesoestructura, es decir, los directores, los supervisores, los jefes de sector, que en ese momento todavía existían, pero a partir de ahí empieza una renovación. Por lo menos en la Ciudad de México hay todo un proceso de retiro voluntario que favorece a maestros que tenían muchísimos años en el servicio, pero que ocupaban primordialmente los puestos, las jefaturas de sector y las jefaturas de enseñanza. De hecho, es un poquito después que desaparecen las jefaturas de enseñanza en esa entidad. Y realmente con distintos canales se empieza a renovar toda la parte de directivos escolares. Entonces, de acuerdo a la alianza, se tenían que profesionalizar los maestros y las autoridades educativas. ¿Para qué o por qué se tenían que profesionalizar? Bueno, para garantizar que quienes dirigen el sistema educativo, los centros escolares y quienes enseñan, sean seleccionados adecuadamente. Esto es, se está poniendo en tela de juicio
la selección de quienes estudian o ingresan o quieren ser maestros, pero también de quienes están en el servicio y optaban por un puesto directivo. Entonces se busca otra vez, como en el acuerdo anterior, que se formen y que reciban los incentivos de acuerdo a su desempeño. Este tema de la selección es importante porque aquí también se puede observar un cambio que quizás no se ha dado en todas las entidades o no en todas las escuelas normales. Si pensamos en los años 80, las escuelas normales eran el camino más rápido para hacerse de una plaza, para tener un trabajo seguro por los siguientes 30 años. Y entonces acudían masas de estudiantes egresados de la secundaria a solicitar una ficha a una escuela normal. Seguramente ustedes no tuvieron noticia o han escuchado, pero sí me tocó vivirlo, cuando los padres de familia pasaban la noche anterior a la apertura para la entrega de fichas en las escuelas normales. Había unas filas inmensas porque eran muchísimos los estudiantes que acudían a solicitar el examen de ingreso. ¿Por qué acudían tantos? Bueno, unos por auténtica vocación, otros porque sus papás los llevaban, venían de familias muy necesitadas, y otros porque no sabían muy bien qué estudiar y sus papás les recomendaban que fueran a la normal a presentar examen. Pero ¿esto qué implicaba en términos de la institución educativa? Que había muchísimos solicitantes y entonces las escuelas normales tenían mucho de dónde escoger. Y en teoría, con sus mecanismos de ingreso, a quienes podían escoger a los mejores. En una escuela como la Benemérita y Centenaria Escuela Nacional de Maestros, en los 80 solicitaban 8,000 alumnos el ingreso y solamente se iban a quedar 1,500. Entonces, vean que se podía hacer una buena decantación. ¿Qué pasó después? Pues que la profesión docente dejó de ser atractiva y los alumnos dejaron de solicitar en ese volumen el ingreso a los normales. Pero me parece que había algo mucho más valioso, que quienes lo solicitaban eran los que realmente tenían la vocación, aunque también pudiera ser que los rechazados de otras escuelas solicitaran el ingreso. Es decir, ya no era posible seleccionar a los mejores porque eran muy pocos. Y este fenómeno sí puede ser más cercano a nosotros. Hay algunos ciclos escolares donde hemos observado que las escuelas normales sacan 1, 2, 3 convocatorias para que más estudiantes soliciten el ingreso. Muchas de las escuelas normales tienen problemas de matrícula, de hecho se ha reducido por diferentes factores, no solo por la demanda, la matrícula de este tipo de escuelas. Y entonces eso también tiene que ver con la crisis de nuestra profesión, el que menos alumnos o menos egresados de bachillerato quieran optar por una carrera docente. Incluso en la Ciudad de México, que es el ámbito donde tengo un poco de más información, el ciclo escolar pasado, que fue obligatoria la educación superior, a los chicos que no se habían quedado en algunas instituciones de educación superior, les llegaba un correo donde les proponían la posibilidad de inscribirse en algunas escuelas, y dentro de la lista de escuelas aparecía la Benemérita y Centenaria Escuela Nacional de Maestros, porque pues tenía cupo, ¿sí? Bueno, pues después de este paréntesis, ¿qué proponía en la alianza? Entonces tendremos que relacionado, la alianza no habla de revalorizar a los maestros, la alianza habla de la necesidad de profesionalizarlos a través de 3 grandes ejes: supervisar, mejorar el ingreso y promoción
al servicio. Es con la alianza que se empiezan a establecer los exámenes de ingreso. Hubo toda una protesta de las escuelas normales porque ya no les iban a asignar una plaza tan fácilmente, sino tenían que presentar un examen de ingreso. Para la promoción se empezó a hablar de la posibilidad de plantear exámenes, evaluaciones a los docentes. Se busca fortalecer la profesionalización y se mantiene el aspecto de incentivos y estímulos. Es muy curioso que este aspecto de la falta de profesionalización o de formación tenga que ver o se vincule con la devaluación de los maestros, y luego entonces dentro de las acciones de revalorización se ha de incluir mejorar la formación de los docentes, tanto la inicial como la continua. Y bueno, para tener una idea de cómo se ve ya en el siglo XXI a los maestros, me gustaría ponerles un fragmento de un documental, y lo pondría entre comillas, que curiosamente fue difundido previo a los cambios que se dieron en 2012. Este documental tuvo una amplia difusión porque personalidades de la televisión abierta lo estuvieron difundiendo, y hay que pensar en cuál es la imagen que presenta de los maestros. ¿Cómo ve la sociedad a los maestros a través de este documental? Entonces, les voy a poner solo un fragmentito, porque además me desagrada bastante, pero es necesario para observar qué pasa con nosotros, los maestros, vistos desde esta perspectiva. México lleva 200 años luchando por su educación. Toda la sociedad se esfuerza con ese único objetivo, que el niño vaya a la escuela. Entonces, ¿por qué se van de la escuela los alumnos? ¿Dónde está el problema? A mí sí se me hace que la educación está bien, pero los profesores... Maestros que no enseñan. Su director no nos puede dar una entrevista. ¿Hasta cuándo vamos a tener clases? Mañana. ¿Pero ya van a venir todos los maestros? Sí. Alumnos que dejan de ir a la escuela. Es todo un sistema que falla. En verdad me apena muchísimo. Hay que crear maestros de excelencia para generar mexicanos de excelencia. Este es un problema gigantesco, pero es uno de esos poquitos problemas que para resolverse no hace falta tener más dinero, sino usar bien el que ya tenemos. El problema es que el dinero no llega a los maestros, se va al sindicato y no se usa para aquello que debería usarse. Estoy dispuesta a que hagamos evaluación del desempeño docente de cada trabajador de la educación. ¿Por qué siento que usted me está dando la mano y trae truco? No trae truco. ¿Sabe por qué lo siente? ¿Sabe por qué? Porque me tiene desconfianza. Como vemos, y ustedes les voy a pedir que si tienen oportunidad vean completo el documental, la imagen del maestro ya en el siglo XXI está sumamente deteriorada. Les decía, son fenómenos que no solo han ocurrido en nuestro país, también en el resto de países, pues no solo latinoamericanos, es un fenómeno mundial. ¿Cuál es la concepción que hay detrás de todo esto? Que los maestros son flojos, que no cumplen con su deber, que la educación, continúa esto de la educación está mal porque los maestros no están suficientemente formados, y luego entonces hay que supervisarlos y se hacen un poco más fuertes los mecanismos de supervisión. Se empieza a buscar a buscar modelar
todas las actividades del maestro. Entonces, tienes tanto tiempo para cubrir esta parte, pero siempre ha existido esa, digamos, en planes y programas un indicador temporal, pero ahora va a haber una serie de supervisores que juzguen si lo estás haciendo bien o no, desde el hecho de tener que sustentar exámenes para el desempeño docente, pero también el que haya asesores que van a ir a observar tu clase y tus directivos tienen toda la libertad de ir a observar tu clase y decirte si está bien o si está mal. Eso, bien organizado, es algo que enriquece mucho el trabajo en el aula. Pero ¿qué pasa en la realidad? Que hay directivos muy bien preparados, con sus maestrías, sus posgrados, que saben mucho de educación y que pueden darnos orientaciones muy puntuales, muy buenas. Pero hay directivos que estuvieron muy poco tiempo en el aula, que no se pusieron a analizar los planes y programas de cada periodo que se iban reformando y entonces no pueden enriquecer o darnos sugerencias para enriquecer nuestro trabajo docente. Después de este documental, les decía, viene una gran reforma. ¿Qué pasa? Se firma el Pacto por México, se renueva el artículo 3º constitucional y se crea el famoso Servicio Profesional Docente, que constituyó una reforma, un cambio muy fuerte para el ejercicio de la docencia. Si recordamos el modelo educativo 2017, es muy pequeño o son muy pocas los párrafos en los que se habla de la profesión docente o de los docentes. Se habla en el sentido de la formación, es decir, se asume de entrada que los docentes requieren mayor formación. Y ahí es justo uno de los documentos donde, como yo les mostraba en la diapositiva de la escuela competitiva, se percibe al maestro como un ejecutor del currículo. Y el único margen de decisión que tiene, y hasta eso relativamente, es en la planeación docente. ¿Qué pasa en todo ese periodo? Que los maestros se van a sentir muy agredidos, pero no es solo por ese conjunto de reformas, ya viene, como hemos visto, una larga historia de devaluación que incluso varios académicos han denominado el malestar docente. ¿Qué es el malestar docente? Abarca un conjunto de fenómenos que tienen que ver con el maestro y donde el maestro se siente francamente mal. ¿Por qué? Pues porque ya no es reconocido, carece de poder de decisión, se siente agredido por las autoridades educativas, en la comunidad, bueno, es cero reconocimiento y su trabajo no es valorado, es decir, da lo mismo si lo hace bien o si lo hace mal. Todo eso genera un conjunto, un gran desgaste. Incluso es sintomático que cada vez que hay alguna reforma que tiene que ver, una reforma ya sea de carácter legislativo, de carácter laboral o de carácter ya académico, los docentes como que hay una diáspora. Muchos dicen yo mejor me voy. Eso ha ocurrido, por ejemplo, alrededor de 2008, más o menos por la época de la Alianza, porque además de la Alianza, recuerden que hubo cambios en la ley del ISSSTE. Fue un periodo donde muchísimos docentes de todo el sistema educativo decidieron jubilarse. ¿Qué pasó ahora en el periodo 2012-2018? También los docentes que pudieron preferían jubilarse, se sentían muy agredidos, muy mal. Pero les decía, este es un fenómeno prácticamente mundial que ha sido estudiado por varios teóricos y que tiene que ver con el malestar docente. Ahí me llama la atención que Martínez Boom prefiere no hablar de malestar docente, prefiere hablar de
O sea, el malestar docente le parece como otra denominación de la denigración o de echarle la culpa al docente de todos los males del sistema educativo. Y bueno, un poco les decía, en todos los gobiernos o en gran parte de los gobiernos se ha adoptado la perspectiva de revalorar a los maestros. ¿Y qué pasa en el aquí y el ahora? Bueno, pues ubiquémonos en nuestra realidad más inmediata y todos recordamos que en 2019 se publica una nueva Ley General de la Educación. Y aquí, al igual que ocurrió con el acuerdo, donde recuerden que uno de los ejes era la revalorización del docente, aquí uno de los títulos de la ley, el título 4, habla sobre la revalorización de las maestras y los maestros. Y ese título 4 tiene 2 capítulos que podemos interpretar como líneas de trabajo. Otra vez se concibe al maestro como el agente fundamental del proceso educativo. Y bueno, también se habla del fortalecimiento de la función docente. Y vamos a observar que respecto al fortalecimiento, la mayor parte de las acciones están centradas en la formación, pero bueno, vamos paso a paso. Entonces, en la nueva Ley General de la Educación se dedica un título a la revalorización de las maestras y los maestros. Ahí es muy importante que nos incluyan a un grupo que somos el mayoritario en la profesión, porque es una profesión altamente feminizada, lo cual también ha sido motivo para la degradación. Es decir, acuérdense que las profesiones de mujeres estamos como socialmente en el segundo plano, y al ser el magisterio una profesión altamente feminizada, pues también tiene que ver con que se pueda considerar desde algunas perspectivas como una profesión de segundo rango. Y aquí, y generalmente, aunque somos más maestras, siempre se habla de los maestros, pero aquí en la ley sí nos dicen que es la revaloración de las maestras y los maestros. Y bueno, les decía, son 2 capítulos y en total son 7 artículos los que se refieren a esta revalorización. Entonces vamos a ver paulatinamente de qué trata. Bueno, al igual que, bueno, no al igual que en el acuerdo, porque en el acuerdo lo planteaba en la introducción. Dentro de esta ley empieza diciéndonos cuáles son los fines de esta revalorización. ¿Por qué hay que revalorar a los maestros? ¿O qué se busca con esta revaloración? Bueno, lo que se busca es reconocer la labor de los profesores como prioritaria. Digo, podemos hacer una interpretación y decir, o sea que hasta ahorita no ha sido o que ya no es reconocida como prioritaria. Como ya no es reconocida como prioritaria, luego entonces es necesario reconocerla. Fortalecer el desarrollo y superación profesional. Esto puede leerse al igual que el anterior como en negativo, o sea que los maestros no nos desarrollamos y tampoco buscamos nuestra superación profesional. Nuevamente aparece el tema de la formación, capacitación y actualización, pero ahora estos 3 procesos van a depender de la evaluación diagnóstica y del contexto en el que trabaje el maestro. Otra enunciación, y esta me parece más relevante que las anteriores, es fomentar el respeto a los maestros y maestras, tanto hacia ellos como al trabajo que desempeñan. ¿Y quiénes tienen que respetarnos? En primer lugar, los alumnos, en segundo, los padres de familia, las autoridades educativas y la comunidad. Y no es que yo lo esté afirmando, sino que es la siguiente parte de la enunciación de ese punto de la Ley General de Educación. Menciona estos actores como quienes tienen que respetar a los maestros y maestras. Claro, no lo dice de esa manera tan directa como yo lo estoy mencionando, sino menciona algo así como fomentar en los alumnos, los padres de familia, las autoridades y la comunidad, toda el respeto a los maestros y maestras, así como a la labor que desempeñan.
Otra de las acciones que se tiene prevista en esta nueva Ley General de la Educación es otorgar un salario digno. ¿Qué quiere decir? Que los maestros no recibimos un salario digno. Respetar sus derechos reconocidos. Aquí es bastante sintomático porque pareciera que hay una propuesta interesante, respetar nuestros derechos, pero también como que hay una cura en salud, los que son reconocidos, los que no estén en las legislaciones vigentes, pues no hay manera. Se retoma, ya lo veníamos viendo desde 1992, el reconocimiento a los maestros a través de ceremonias, homenajes y otros eventos públicos. Y aquí me gustaría mencionarles que, al igual que el Credo Mex, hay en la República otros 3 centros regionales. En el de Tamaulipas, que está en Ciudad Victoria, cuando uno entra, hay un panel muy grande que es el muro de los maestros tamaulipecos destacados. Está la fotografía y una pequeña ficha de quién es ese profesor destacado. Que esa es una de las acciones que pueden entrar en este rubro de reconocimiento a través de ceremonias, homenajes y otros eventos públicos. Sin embargo, quizás la mayor parte de los maestros, como el profesor de la película Simitrio, no buscan estos grandes homenajes. Recuerdo que me pareció muy emotivo una anécdota que me comentaba una de mis compañeras de la normal, que cuando ella se jubiló en la primaria donde trabajaba, le hicieron un homenaje a un festival y pusieron un periódico mural donde recuperaron las fotografías desde que ella estaba en la normal, sus primeros años de trabajo hasta su proceso de jubilación. Y esa es una actividad que yo he observado en varias escuelas, sobre todo escuelas primarias, quizás en secundarias o en media superior. A veces los compañeros invitan o hacen una comida para el maestro que está por jubilarse, pero en las primarias les hacen su festival a los compañeros que dejan el servicio, lo cual me parece un excelente reconocimiento. Bueno, al igual que en el acuerdo y sobre todo al igual que en la alianza, se habla nuevamente de un sistema integral de formación, capacitación y actualización. ¿Esto cómo lo podemos interpretar? En este afán o en esta necesidad, no tanto sentida del magisterio, sino más bien del sistema, de que los maestros tenían que profesionalizarse, hemos podido observar la emergencia de diversas instituciones dedicadas o con vocación de formación de los maestros. Muchas instituciones públicas privadas tienen formación inicial, pero sobre todo están viendo un área de gran desarrollo en la formación continua. Y el gobierno, la política educativa, ha vislumbrado desde 2008 la necesidad de poner orden y concierto en todas estas instituciones. Y aquí nuevamente, en esta Ley General de la Educación, vemos la necesidad o el planteamiento de conformar un sistema integral de formación, capacitación y actualización. Bien, ¿de qué más habla? De que todo lo que se haga, sobre todo esto último, tiene que estar relacionado con la nueva Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Es decir, la formación inicial y continua y las transformaciones que se darán van a estar sustentadas en esta Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Yo les mencionaba hace un rato que quizás a partir ya del 2000 se dio un fenómeno que era como la supervisión exagerada de todo lo que hacía el maestro. Es más, los maestros se sentían pues bastante preocupados porque eran supervisados por distintas autoridades y en todo momento.
Y yo les comentaba también que esa supervisión bien hecha, con normas claras, etcétera, puede enriquecer mucho la labor de los maestros. En esta ley, dentro de la revalorización de los maestros, se propone nuevamente continuar con estas actividades de supervisión, pero solo en los aspectos técnicos y didácticos. Es decir, toda esta carga administrativa que se ha desatado hacia los docentes, tratar de evitarla. De hecho, en alguna de las partes de la ley también se menciona el buscar reducir la carga administrativa para los maestros. Y bueno, creo que un ejemplo de ello lo han vivido todos ustedes. La planeación didáctica o la planeación de la enseñanza podríamos decir que es como la esencia de nuestra profesión. Nosotros tenemos que planear qué es lo que va a suceder en el aula, qué van a hacer los niños, qué nos toca hacer a nosotros, cómo vamos a acercar el contenido a estudiar hacia los niños para provocar el aprendizaje. En términos de Vygotsky, cómo vamos a organizar esta zona de desarrollo próximo para que el alumno pueda incorporar estos nuevos conocimientos. No es un trabajo nada menor, implica qué estrategias voy a emplear, cómo voy a utilizar mis materiales, cómo voy a disponer el mobiliario del salón, cómo voy a organizar a los alumnos, implica imaginarnos cómo vamos a llevar a cabo nuestro trabajo y es una actividad fundamental. Pero ¿qué ha ocurrido a partir de las evaluaciones del desempeño? Que yo tengo que escribir para ser evaluada o tenía que escribir esa planeación ante una computadora que a lo mejor la sé manejar o no la sé manejar. O sea, planear mi trabajo sí lo sé, pero de acuerdo a algunas opiniones que me han comentado, el problema era el manejo de la computadora. Para que alguien, que no sé si sea una maestra como yo o algún experto, evalúe mi planeación. Pero quizás eso no es lo más problemático como maestro. Lo más problemático es que yo que planeo a mi manera, con mis medios, me dan un formato para que yo haga esa planeación. Y es un formato que puede haber inventado mi director, o lo pueden haber acordado en el consejo de directores para toda la zona escolar, o se le ocurrió al asesor metodológico, y entonces una actividad fundamental como la planeación se convierte en un formato. Y si trabajo en 2 escuelas, tengo que llenar 2 formatos. O como ocurre con los promotores educativos, los de salud, los de educación artística, que colaboran en varias escuelas, luego entonces su actividad se ha visto inundada por el llenado de varias versiones o de múltiples formatos. Eso, además de que no abona a la calidad del trabajo docente, entretiene a los maestros y es una sobrecarga a las tareas que tienen que llevar a cabo y les impide tener presente lo fundamental, que es el aprendizaje de los niños. Bueno, entonces, dentro de la ley general se propone hacer una reducción drástica del trabajo administrativo que tienen que llevar a cabo los docentes. Otra propuesta u otra de las enunciaciones que están en el rubro para revalorar la función docente es promover la movilidad de los docentes en los diferentes sistemas y subsistemas. Esto tiene que ver con los cambios, pero también con la posibilidad de ascender o de mejorar. Fomentar la creación de redes académicas para el intercambio de saberes y experiencias. Estamos en el siglo XXI, donde los docentes hacemos uso de la tecnología, porque la tecnología forma parte de nuestra vida cotidiana. Tal vez no somos unos expertos, pero en la medida de sus posibilidades hay comunidades de docentes que están tratando de formar redes académicas para intercambiar formas de trabajo que les ayuden a hacerlo mejor. Y bueno, me parece que ese fue un poco el
como el de comunidades académicas de aprendizaje, que está un tanto relacionado con esto, que fue el tema del Consejo Técnico, no sé si de diciembre o del mes de enero. Todo esto que hemos visto que se propone para revalorar la función docente, valdría la pena preguntarnos, ¿es suficiente? ¿Qué hace falta? ¿Cuál es la percepción que tenemos los maestros acerca de nuestra propia profesión? ¿Ha valido la pena ser maestro? ¿Por qué vale la pena ser maestro? ¿Qué tan comprometido estoy yo con mi profesión? Ese es en el aspecto individual. Y en el aspecto oficial, esto que nos proponen y que nos ha venido proponiendo la autoridad educativa, lo vemos desde distintos periodos, ¿será suficiente para que la sociedad nos vuelva a valorar? Hoy en día estamos en un contexto interesante. De manera muy rápida, tuvimos que abandonar las aulas, tuvimos que irnos a nuestra casa a estar en cuarentena. Sin embargo, no hemos parado. Tenemos que trabajar a la distancia con nuestros estudiantes. Algunos de nosotros tomamos nuestros cursos, nos gustó la tecnología, ya desde antes usábamos algún medio, algún recurso para trabajar con nuestros alumnos, para hacerles la clase más atractiva, pero ahora nos piden que sea ese el recurso que tenemos que emplear. Y a algunos nos encanta la idea y estamos preparados para ello, pero otros no. ¿Y qué pasa con nuestros alumnos? ¿Todos nuestros alumnos tienen conectividad? ¿Todos nuestros alumnos tienen acceso a una computadora para estar en una telesesión como estamos en este momento? ¿Es posible que en cualquier hogar el niño pueda estar sentado frente a la computadora 4 horas, como está que es el tiempo que permanece en la escuela? Todas esas interrogantes han salido en este periodo. ¿Y qué hemos hecho los maestros? Tratar de mantener nuestro trabajo, tratar de establecer contacto. Igual lo hicimos durante el temblor. Los maestros, aunque las escuelas eran riesgosas, los edificios escolares eran riesgosos, elaborábamos nuestras guías de estudio, hacíamos cuestionarios y los llevábamos al plantel, a lo mejor hasta ya reproducidos, para dárselos a los padres de familia y que los chicos siguieran trabajando. Ahora no es tan fácil salir de nuestras casas, tampoco es muy fácil ir, sacar fotocopias, etc. Pero yo estoy segura que los maestros estamos trabajando y estamos haciendo lo posible por entrar en contacto con nuestros alumnos. Aunado a eso, hay entidades, hay grupos de maestros que además de buscar la forma de trabajar a la distancia, tienen que presentar evidencias, dar cuenta a las autoridades, y lo pondría entre comillas porque no sé si sean las autoridades, de que están realizando un trabajo. Y yo me pregunto, ¿por qué esa desconfianza a los maestros? ¿Por qué se piensa que pueden no estar trabajando? Cuando por otro lado hay muchos docentes que están buscando la forma de acercarse a sus alumnos. Hace unos días leía yo en una de estas notas que publican a través de las redes, el caso de una maestra argentina que seguía subiendo muy esporádicamente a su comunidad para llevar las tareas calificadas de sus alumnos y dejarles más trabajo. Y en ese momento yo me preguntaba, ¿será el único caso? En México, ¿cuántos maestros están haciendo lo mismo? Pero desafortunadamente carecemos de alguien que documente esa información. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este contexto no se considera relevante. Entonces yo los invitaría a que pensáramos si es suficiente con lo que nos proponen para que se revalore nuestra profesión y qué podríamos hacer desde nuestra trinchera
para que la tarea que realizamos día a día con toda la vocación, con todas las fuerzas y con todo el amor de que somos capaces, pueda ser vista por nuestros interlocutores en primer lugar, que ellos son quizás los únicos o los primeros que lo ven, nuestros alumnos, pero también por toda la sociedad, para que se den cuenta que si bien detrás de un gran hombre hay una gran mujer, detrás de un gran hombre y de una gran mujer seguramente está un maestro. Muchas gracias.